oportunidad de haber generado esta semana, y por supuesto a la secretaria Patricia Domenech que nos esté acompañando, a Jorgelina esta presentación que nos hizo, y bueno, y a quienes nos están acompañando. Sabemos que entre los participantes hay amigos, hay también estudiantes, y bueno, y a todo aquel que se acercó tratando de aprovechar esta oportunidad para poder conocer las estrategias que estamos llevando adelante en función de lograr este propósito, que es promover un buen envejecer. Les agradecemos el interés y bueno, y esperamos poder responder un poco a esta expectativa que generamos con este título. Como señaló Jorgelina, somos un equipo de investigación. En este momento vamos a compartir la charla con ustedes 3 integrantes del equipo: la doctora Cecilia Almada, María Fernanda Bengoechea, que a lo largo de la charla van a participar y van a hacer sus aportes en función de las dudas y comentarios que vayan surgiendo. Bien, y en mi caso yo soy Gladys Renzi, que en alguna medida soy la que comenzó con este primer interés desde que se inició la universidad. Este proyecto de investigación está anclado en una carrera, que es la licenciatura en Actividad Física y Deporte, en un departamento, que es el Departamento de Salud y Actividad Física, y como les vamos a ir contando a lo largo de la presentación, más allá de que está anclado en un departamento, nuestro trabajo es un trabajo interdepartamental e interdisciplinar. Para avanzar y poder ir comentándoles cuáles son las características, esta línea de investigación está anclada además o forma parte de una línea de investigación que es más amplia, que es la línea de actividad física, desarrollo motor y envejecimiento, y dentro de esa línea nosotros en particular intentamos analizar qué aportes podemos hacer desde la actividad física en función de este nombre que tiene la línea, que es promover un buen envejecer. El propósito fundamentalmente, como lo mencioné recién, es que este envejecimiento sea por sobre todas las cosas un envejecimiento activo y saludable, y la característica central es que más allá de ser una línea de investigación, para nosotros es muy importante desde esta línea poder además dar respuesta a las otras funciones sustantivas de la universidad, como son la extensión, la vinculación y transferencia, y por sobre todas las cosas, volver con todo el conocimiento que vamos construyendo en los distintos proyectos de investigación en aportes y nuevos conocimientos, tanto para la enseñanza de grado como para la enseñanza de posgrado. ¿Cuál es el contexto? Que en gran medida fue el disparador de esta línea de investigación. Una de las características quizás sobre todo los primeros proyectos de investigación de la universidad, fue tratar de conocer el contexto en el cual la UNDAB estaba inmersa y el contexto hacia el cual queríamos volver con nuestras propias acciones y nuestros conocimientos para poder mejorar las condiciones de vida de la población en la cual está inserta la universidad. Y lo que nos dimos cuenta es que Avellaneda es, bueno, además allá de que el envejecimiento es un fenómeno que en este momento es innegable, ustedes saben que quizás una de las grandes conquistas de la humanidad desde mitad del siglo pasado en adelante es esta posibilidad de la longevidad, y que esta idea del envejecimiento poblacional lleva a que gran parte de los países en este momento de todo el mundo, no solamente la Argentina, Latinoamérica, sino gran parte de los países, inclusive a esos países que han sido denominados como países en vías de desarrollo, han logrado extender su expectativa de vida. En este momento se considera que un país envejecido es aquel que tiene más del 7% de su población mayor de 65 años, y teniendo en cuenta esta característica, lo que notamos es que la Argentina es un país en este momento envejecido porque tiene un porcentaje muy alto de población adulta mayor.
la provincia de Buenos Aires es una de las provincias más envejecidas y que precisamente el municipio en el cual está enclavada la UNDAB es quizás uno de los municipios con el mayor porcentaje dentro de los municipios de, no solamente de la provincia, sino fundamentalmente del conurbano bonaerense, que tiene un importante porcentaje de población mayor de 60 años. Fíjense que de un 18% en general, las dos localidades donde mayor cantidad de actividades desarrolla la universidad, como es Avellaneda Centro, donde tenemos nuestra sede de España, y Piñeiro, donde tenemos nuestra sede y donde está la carrera y el departamento de salud y actividad física, tiene quizás uno de los porcentajes más altos de población mayor de 60 años. Es por eso que precisamente cuando empezamos a tratar de conocer ese contexto, uno de los aspectos que más nos llamó la atención fue precisamente este porcentaje tan alto de personas mayores. Entonces, ¿por qué es importante, además, adentrarse en el tema del envejecimiento y tratar de conocer de qué manera se puede intervenir para favorecerlo y promoverlo, para promover un mejor envejecer? Fundamentalmente por esto que fuimos notando en los distintos países y vamos notando a nosotros mismos, que esta expectativa de vida que va haciendo que vaya cambiando la composición de un país, como por ejemplo lo vemos en nuestra pirámide poblacional, como a medida que se va haciendo notorio el proceso de la longevidad, estas pirámides poblacionales van cambiando de lo que en algún momento fueron las pirámides tradicionales a probablemente a no muy largo plazo lleguemos a lo que se conoce como pirámides invertidas, es decir, que el porcentaje de personas mayores inclusive supere al porcentaje de recién nacidos o el porcentaje de personas activas laboralmente como se las considera entre los 18 y los 65 años. Entonces, uno de los grandes desafíos que se le presenta a la humanidad precisamente quizás queda reflejada en esa pregunta que nos planteamos sobre el final de esta diapositiva, que es si bien reconocemos que vamos incrementando la cantidad de años de vida y se calcula que desde mitad del siglo pasado hasta este momento la población mundial vive alrededor de 20 años más de la expectativa que tenía en 1950, la gran pregunta es si esos años que logramos, que hemos ganado como gran conquista, lo que estamos haciendo es en realidad cambiar la mortalidad por años con discapacidad. Y allí precisamente que sea tan importante ver de qué manera estamos viviendo esos años ganados. Y en función de esta pregunta y esta preocupación es que en el ámbito de la materia de desarrollo motor, que estudia fundamentalmente el desarrollo humano, poniendo el acento en una perspectiva de ese desarrollo que es la motricidad y la corporeidad, es que nos planteamos que quizás era importante poder focalizar en este momento del curso de la vida, como es la vejez, y tener en claro cómo se va dando ese proceso de envejecimiento, fundamentalmente porque esto fue de la mano, que es un proyecto, bueno, aquí es muy importante nombrar a la Fundación Rafam, con quien ideamos este proyecto, sumando calidad de vida a los años. Fíjense ustedes, ya en el año 2012, ustedes piensen que la universidad empezó a funcionar y empezamos a tener los primeros grupos de estudiantes en el año 2011, o sea que ya el año siguiente que estábamos trabajando empezamos con esta preocupación y esta atención sobre el envejecimiento, y esto fundamentalmente lo que trató de dar respuesta fue a este interés o a esta quizás aspecto que considerábamos que era importante poder darle una definición, una mejor contribución, que es, notábamos que para los licenciados en actividad física y deporte, que es un perfil nuevo que la universidad intentó formar a partir del departamento de ese momento de actividad física y deporte, recreación y deporte,
lo que notábamos es que para que este profesional pudiese tener cierta identidad y encontrase un ámbito laboral que no se solapase con otros profesionales, también la posibilidad de poder avanzar en el conocimiento del envejecimiento le iba a permitir a este nuevo profesional, el licenciado en Actividad Física y Deporte, encontrar un campo laboral al cual no accedían o no contaban con una formación específica otros profesionales. Por ejemplo, los profesores de educación física o, por ejemplo, los kinesiólogos. Entonces, la posibilidad de poder darle desde esta materia, desarrollo motor, a este perfil profesional, que es el licenciado en Actividad Física y Deporte, mayores saberes, ampliar sus conocimientos en relación con este proceso, que es el envejecimiento, y este momento del curso de la vida, que es la vejez, nos parecía que precisamente esta idea, ¿no?, de poder ampliar el campo laboral, poder generar oportunidades a partir de la adquisición de competencias profesionales y poder brindarle quizás conocimientos específicos precisamente para lograr esa inserción laboral y esa posibilidad de dar respuesta a este desafío que es la longevidad. Entonces, ese primer proyecto que iniciamos, que se llamó Sumando Calidad de Vida a los Años, ya en ese momento lo que intentamos hacer, porque bueno, ustedes piensen que en el año 2012 todavía estábamos apropiándonos no solamente del ser docentes universitarios, estudiantes universitarios, empezamos con acciones de capacitación, con acciones de extensión, hicimos varios cursos con la Fundación en Rafam, para nuestros estudiantes, hicimos proyectos de extensión y participamos en proyectos de extensión de la Fundación Rafam, y paulatinamente y progresivamente, en la medida que se fueron presentando oportunidades de convocatorias a proyectos de investigación, fuimos insertándonos en un primer proyecto que ahora les vamos a presentar. Por supuesto, avanzamos con la formación de grado y siempre tuvimos en vistas la posibilidad de que esto pudiese trascender el grado y llegar a ofrecer una formación de posgrado. ¿Cuál es el enfoque desde el cual concebimos el envejecimiento? Para nosotros es muy importante poder hacer esta aclaración porque en general cuando planteamos que nuestra base es el Departamento de Salud y Actividad Física y la carrera desde la cual iniciamos esta línea es la licenciatura en Actividad Física y Deporte, se piensa que nuestro enfoque es fundamentalmente un enfoque biogerontológico. Y en realidad lo que queremos compartir con ustedes es que todos los estudios que hacemos, aún desde la materia del grado, desde desarrollo motor, lo hacemos desde las ciencias del envejecimiento, porque concebimos al ser humano desde una perspectiva compleja, holística e integral, que gracias a esta posibilidad de la longevidad, se va convirtiendo a lo largo de ese proceso de envejecimiento en un sujeto envejeciente, hasta llegar a ser una persona mayor, pero que precisamente ese contexto en el cual ese sujeto se va desarrollando, va haciendo que las características cuando llegue a ser una persona mayor sean muy diferentes entre una persona y otra. Es decir, que a medida que vamos envejeciendo, nuestras características van siendo cada vez más heterogéneas. Por lo tanto, no es posible entender el envejecimiento si no es desde una perspectiva de las ciencias del envejecimiento, y a esta perspectiva biogerontológica sumarle el abordaje psicogerontológico y contribuir además en esta mirada integral desde una mirada o desde una perspectiva desde la gerontología social. Entonces, para nosotros es muy importante que quede clara esta idea y que en realidad concebimos que no es original nuestra propuesta, sino que todo aquel que quiera o se interese por el envejecimiento debería hacer un intento de un abordaje de esta naturaleza, desde las ciencias del envejecimiento y desde esta perspectiva holística e integral.
Y es así que en ese marco, con esta preocupación, teniendo estudiantes de grado, teniendo una comunidad de sujetos con alto porcentaje de personas mayores, la primer preocupación y la primer convocatoria a la que nos presentamos fue el UNDACIT 2014, que es un tipo de convocatoria que hace la universidad, que financia proyectos con recursos propios, y precisamente en ese contexto y ese interés por la comunidad circundante y el municipio en el cual está anclada la universidad, nuestro primer objeto de estudio fue, o nos interesó conocer cuáles eran las ofertas de actividad física que desde el municipio y en el marco de distintas políticas públicas se brindaba a los adultos mayores. Precisamente lo que vamos a hacer ahora es contarles que este proyecto de investigación, cómo lo fuimos construyendo, de qué partes implicó y demás. Lo que no les comentamos, y ya que estoy aquí haciendo, antes de comenzar a explicarles el proyecto de investigación, es que las dudas que vayan surgiendo, si ustedes las quieren ir compartiendo con nosotros en el chat, vamos a hacer, cuando terminemos de explicar este proyecto de investigación, vamos a hacer una breve pausa, porque bueno, precisamente para nosotros es muy importante la actividad física, así que vamos a hacer una breve pausa, y precisamente cuando retomemos después de esa breve pausa, vamos a responder esas primeras preguntas y luego hacemos la presentación del segundo proyecto de investigación. Entonces, avancemos con el UNDACIT 2014. ¿Qué nos planteamos con este proyecto? Este proyecto tuvo dos objetivos basados fundamentalmente en esta propuesta o en este punto de partida, que es concebir a la actividad física como un derecho. Concebimos en todos nuestros proyectos a la persona mayor como un sujeto de derecho, y concebimos, como muy bien lo plantea la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que entre esos derechos que una persona mayor debemos seguir garantizándole como sociedad, y él tiene derecho a poder seguir ejerciendo, es el derecho a poder seguir practicando actividad física, deportiva, cultural, recreativa, social. Entonces, desde esa perspectiva, lo que nosotros quisimos conocer es si desde el Estado estábamos garantizando ese derecho a las personas mayores. Entonces, en este primer proyecto de investigación nos planteamos dos objetivos. Un primer objetivo que tuvo que ver con indagar sobre las políticas públicas que se estaban implementando en nuestro municipio para garantizar ese derecho. Y en segundo lugar, en relación con la demanda, cuáles son los intereses de las personas mayores que hacen a la práctica de la actividad física, y ver en alguna medida si esa demanda que plantean las personas mayores que viven en Avellaneda estaba siendo respondida por las ofertas que se planteaban desde los distintos programas del municipio. Avanzamos con una primera etapa que fue fundamentalmente exploratoria para conocer las políticas públicas, donde hicimos análisis documental, e hicimos muchas entrevistas a informantes clave, que para nosotros fue quizás una de las etapas más importantes y el punto de partida de esta posibilidad de, qué es lo que estamos haciendo en este momento, de pensar en propuestas, no solamente seguir avanzando con la construcción de conocimiento, sino con intervenciones concretas para poder dar respuesta a todo lo que fuimos conociendo y lo que fuimos investigando. Entonces, hicimos esta primera etapa exploratoria, luego les vamos a contar la segunda etapa y las características que tuvo en relación con las motivaciones, y lo que fuimos encontrando, esto lo vamos a explicar así muy rápidamente, porque en realidad es mucho detalle, se los mostramos para que vean cuál fue el nivel de avance que logramos. Lo que nos dimos cuenta es que en el municipio de Avellaneda hay distintas políticas públicas que intentan dar respuesta a los intereses de las personas mayores y a las necesidades e intereses de las personas mayores. Hay propuestas que son de nivel nacional, propuestas provinciales y propuestas municipales.
Piensen que es muy importante tener en cuenta la etapa en la cual nosotros hicimos esta investigación, que fue desde el año 2015, cuando se estaba terminando la gestión de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y que casi toda la investigación la realizamos durante la etapa de la presidencia de Mauricio Macri. Es decir, que allí lo que vimos también, que eso fue muy interesante para ver cómo funcionan las políticas públicas, fue cuánto de continuidad hay en relación con las políticas cuando se da un cambio de gestión de presidencia y sobre todo de una presidencia que accedió con otra ideología respecto de las políticas públicas y sobre todo de las políticas sociales. Entonces, allí lo que vimos fue, y lo que hicimos fue una caracterización de las políticas nacionales. En Avellaneda, tanto desde el año 2015 como en el año 2016, y en relación con todo lo que tiene que ver con las políticas sociales orientadas a las personas mayores, tiene mucha presencia, no solamente en Avellaneda, sino en todo el país, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y a través de su obra social, que es el PAMI. Esa es una realidad que afortunadamente, más allá del cambio de gobierno, se pudo, con características más particulares, se pudo sostener, y bueno, y esa es una de las políticas que se implementa en Avellaneda. Allí ustedes pueden leer las características que fuimos encontrando en relación con la implementación. Y quizás uno de los aspectos más importantes que notamos en ese momento fueron las dificultades de poder articular entre las políticas nacionales que llevaba a cabo el PAMI, sobre todo vamos a ver, con eje en los centros de jubilados, y las políticas municipales. Muy poca presencia de las políticas provinciales, que en general solamente la oferta que hacen respecto de las personas mayores son los juegos bonaerenses. Y allí, para quien le interese, los informes de estas investigaciones están disponibles, se pueden comunicar con nosotros, acceder al repositorio de la universidad y leerlo para poder conocer qué característica tuvo la implementación desde cada uno de los ámbitos, ¿no? Nacional, provincial y municipal. Quizás uno de los aspectos que a nosotros más nos interesó, porque esto fue lo que nos permitió precisamente lograr la inserción comunitaria que logramos en este momento, o conseguimos en este momento, gracias a estas primeras abordajes desde la investigación, fue conocer cuál era, poder hacer un censo de qué cantidad de centros de jubilados y qué cantidad de ofertas desde el municipio tenía Avellaneda en relación con las personas mayores, a las que las personas mayores pudiesen acceder. Y lo que nos dimos cuenta es que si bien Avellaneda tiene muchos centros de jubilados, no todos los centros de jubilados tienen ofertas de PAMI. Y lo que es más importante aún, no todos los centros de jubilados tenían ofertas relacionadas con la actividad física. Vamos a ver que las ofertas de actividad física, o lo que nosotros consideramos ofertas relacionadas con la actividad física, pueden ser de 3 tipos: gimnasia, yoga, tango y folclore. Incluimos las danzas por su compromiso motor dentro de las ofertas de actividad física, y de hecho el PAMI también los considera dentro de talleres de movimiento. Bueno, lo que vemos entonces es, quizás esto es muy interesante porque lo que nos dimos cuenta, para compartir como dato que precisamente despertó nuestra necesidad de intervención, es que una de las localidades con mayor concentración de adultos mayores, como era Piñeiro, tenía la menor cantidad de centros de jubilados con ofertas de actividad física, que desde nuestra perspectiva es precisamente una de las intervenciones más importantes para promover y para prevenir el envejecimiento y promover una mejor calidad de vida. Bien, y en relación con las ofertas municipales, Avellaneda tiene muchísimos polideportivos municipales, pero encontramos que solo en 3 de esos polideportivos se ofrecían propuestas de actividad física para personas mayores. Gladys, sí. Gladys, una pregunta acá está surgiendo, sí, que es, ¿cómo se definen las actividades por centro de jubilados? Si son todas las mismas según el digamos, las mismas actividades en todos los centros.
Bien, Ceci, me encanta, vamos haciendo las 10 y es un poco más, respondemos a lo que la gente nos plantea. En realidad, las ofertas de PAMI se definen, cada centro lo que hace todos los años, en el mes de noviembre, la modalidad solía ser así, este año, bueno, se modificó un poco en relación con la pandemia. En el mes de noviembre, los centros de jubilados definen las ofertas que quieren hacer a sus socios. Todos los centros de jubilados en general tienen socios y tienen vecinos que se interesan por las actividades que proponen, entonces le presentan a la UGL, que es la unidad de gestión local de PAMI. En el caso de Avellaneda nosotros tenemos dos unidades de gestión local, una que es en Sarandí y otra que es en Wilde, por la cantidad de personas mayores que tiene Avellaneda. Y los presidentes de los centros, en acuerdo con la comisión directiva, en esa propuesta, PAMI define en función de, por supuesto la propuesta tiene que ir acompañada con la nómina de afiliados potenciales que tendrían interés en esa propuesta, con el nombre de el profesor que va a estar a cargo o el profesional que va a estar a cargo de esa propuesta y un proyecto. PAMI evalúa en función del presupuesto, PAMI todos los años, cada UGL tiene asignado un presupuesto para ofrecer a esto que son los proyectos de servicios sociales. Está incluido dentro del PAMI, estas ofertas. Y entonces allí el gerente que está a cargo de la UGL, de cada UGL, define, en función del presupuesto que tiene, qué talleres son a los que se les da cabida y qué talleres quedan a la espera de que haya una nueva partida presupuestaria. Esa suele ser la modalidad. Y en general lo que suele haber también es mucha continuidad. Es decir, que en general lo que suele hacer PAMI, y vino haciendo durante estos años, es renovar los talleres que hubo de un año para el otro. No fue tan fácil, ahora, bueno, justamente estamos nosotros, precisamente desde la universidad, viéndolo, poder hacer propuestas de talleres nuevos. Y bueno, otra de las cuestiones que también tienen los centros de jubilados que ofrecen hacen una oferta muy importante y con la cual nosotros también estuvimos trabajando por el trabajo que hacemos interdisciplinario con la carrera de enfermería. Nuestro departamento tiene, además de la licenciatura, la carrera de enfermería y la carrera de prótesis dental, la tecnicatura en prótesis dental. Lo que hace PAMI también es a los centros de jubilados ofrecer postas. Se llaman postas a las ofertas de enfermería, pedicuría, peluquería y masajista. Gladys, también Patricia pregunta si los adultos mayores pueden sugerir talleres o sí, actividades, ¿no? En general, las ofertas suelen ser en respuesta a las demandas de los afiliados, porque una de las exigencias uno de los requisitos que plantea PAMI es que haya una nómina mínima de 15 afiliados, es decir, que más allá de que después en los centros de jubilados pueden inclusive participar vecinos que no son afiliados al PAMI o beneficiarios del PAMI, la realidad es que para que PAMI te apruebe un taller, tiene que tener, PAMI no aprueba un taller sin nómina de afiliados interesados. Entonces, sí o sí tiene que dar respuesta a los afiliados. Bien, ¿hay alguna otra pregunta o avanzamos un poquito, Ceci? No, dale, yo te ¿Avanzamos? aviso. Sí, sí. Dale. Bien, entonces, fíjense que a nosotros nos interesa, como para que ustedes se lleven alguna idea global, en realidad hay dos formas en las cuales se les da respuesta desde las políticas públicas a las demandas de las personas mayores o a las necesidades de las personas mayores, que es una localizada en los centros de jubilados, a través de las políticas nacionales, y otra que está focalizada en los polideportivos a través de las políticas municipales. Lo que hubo previo, o sea, hasta el año 2015 hubo bastante articulación, sobre todo cuando llegaba el verano, entre las políticas nacionales y las políticas municipales. Luego, durante los años donde la política nacional era del partido Cambiemos, y la política municipal del Frente para la Victoria, allí se hizo bastante difícil la articulación de las acciones
porque bueno, precisamente por la diferencia ideológica de ambos partidos. Eso, más allá de que afortunadamente las personas que estaban a cargo de las propuestas pudieron mantener conversaciones y tratar de priorizar los intereses de las personas mayores. Bien, esto sabemos que esto es una característica sensible sobre todo este tipo de ofertas, y la realidad es que, bueno, una de las cuestiones que nosotros planteamos como conclusión es cómo lograr que estos cambios de partidos políticos no incidan de manera tal que se descontinúen o se ofrezca menor cantidad de talleres en función de el partido que está a cargo o de la ideología del partido que está a cargo de la gestión nacional o municipal, ¿no? Gladys, Bien, sí. acá hay otra pregunta de Andrea que dice si tenemos registradas las demandas de las personas mayores por el uso de herramientas tecnológicas. No sé, ¿vos qué decís? Bien, nosotros en los centros, cuando nosotros hicimos esta investigación, investigamos absolutamente todo, Andrea, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos en ese momento, te estoy hablando, nuestra investigación terminó en el año 2017, nuestro censo de los centros. En ese momento nosotros relevamos y tenemos una base de datos de ese momento, de cuáles eran, porque bueno, si ustedes se fijan acá los gráficos, los centros de jubilados tienen, por un lado, talleres, que pueden ser de distinto tipo, no solamente talleres de movimiento, y postas. Fíjense, esto también es un aspecto que nosotros notamos en ese momento, cómo quizás desde el PAMI se ponía más acento en toda la cuestión de atención de las patologías y prevención, quizás desde el aspecto que tiene que ver con una salud más de tipo biológico, que los talleres que tienen una mirada más de tipo preventivo de posibles patologías, ¿no? O sea, la oferta en ese momento había muchas más ofertas de enfermería, pedicuría y demás que talleres de distinto tipo. Fíjense que si analizamos el segundo gráfico de actividad física, había gran cantidad, o sea, que tuviesen que ver con la actividad física, había gran cantidad de talleres, pero también había talleres de otro tipo, desde canto, uso de las nuevas tecnologías, distinto tipo de actividades manuales, desde tejido, pintura, reciclados. Es decir, que los centros de jubilados tienen no solamente talleres relacionados con el movimiento, sino otro tipo de talleres también. Y lo que más nos preocupaba no solamente era la calidad de los talleres o la diferencia de los talleres, sino que había muchos centros que no tenían ninguna oferta. Por ejemplo, una de las respuestas, que quizás eso es lo más interesante si uno piensa en términos de cuál es el objetivo de la investigación, ¿no? Si uno investiga solamente para construir conocimiento o si uno investiga para volver sobre esa realidad que conoce e intervenir para modificarla. Quizás ese sea el aspecto más importante, porque lo que hicimos a partir de este proyecto de investigación fue volver sobre aquellos centros que tenían ofertas, ningún tipo de oferta. Hay muchos centros en Avellaneda que no tenían ninguna, no es que no tenían de actividad física, no tenían ni siquiera otros talleres, ni de dibujo, ni de pintura, ni de canto, ni ningún taller. Lo que hicimos fue identificar talleres en Piñeiro y volver con ofertas desde la universidad, precisamente con proyectos de extensión universitaria. Bien, y aquí para que lo vean, porque la verdad que es muy extenso poder contarles todos los detalles. No solamente hicimos un censo de cuántos eran los centros, cuáles eran las actividades que ofrecían, cuáles eran los centros que no tenían ninguna actividad, sino que también analizamos cuál era la oferta de los polideportivos, ¿no? Y lo que notamos en este caso es que si bien los polideportivos tienen ofertas muy interesantes con aproximadamente 700 o más personas mayores que siguen, lo que notamos es que, bueno, que los polideportivos estaban concentrados en una determinada zona del municipio, que no era precisamente, los polideportivos están, para los que conocen Avellaneda, están localizados en Wilde y Domínico, que no son los municipios donde tienen
donde están la mayor, son, digamos, las localidades. Son las localidades más jóvenes. Con lo cual, Gladys, sí. Discúlpame, acá, mirá qué interesante, Dylan, ¿no? Porque dice, él lo que comenta es que en muchos centros de jubilados participan también vecinos que no son personas de mayores de 60 años, sino que son más jóvenes, y se hace la pregunta, dice, ¿hay un beneficio o no del intercambio intergeneracional, digamos? Se llamaría esto de que participen personas que no son exclusivamente personas de mayores de 60 años. Por supuesto que es beneficioso en ese intercambio. No sé, Gladys, si vos querés agregar algo más. Sí. Dylan, acá, nosotros lo que nos llama la atención y que de hecho nos pasó en Nervo es que a veces llega al centro una persona de 45 años con obesidad, hipertensión arterial y diabetes. Y vos te planteás, esta persona no tiene más de 60 años, pero ese organismo está teniendo signos de deterioro que, o sea, no de declive, porque declive uno puede pensar en el declive a medida que va avanzando en edad. Sabemos que a partir que se da la menopausia y el climaterio masculino y el descenso de las hormonas sexuales que tienen un carácter protector sobre el organismo, nuestro organismo biológico va sufriendo un declive progresivo, inexorable, y que ese declive vos lo va a ser mayor o menor, como te planteamos antes cuando dijimos cuál es nuestra concepción del envejecimiento, en función de la forma en la cual vos hayas transitado este proceso que no empieza a los 45 cuando dejaste de menstruar, o a los 50 cuando los hombres empiezan a tener problemas con la testosterona. Eso empieza mucho antes, porque el envejecimiento es un proceso que se da a partir, en algunos dicen a partir de los 25 o 30 años de la vida, otros dicen desde antes. La realidad es que en ese caso llega a un centro de jubilados una persona que puede ser cronológicamente joven, pero que tiene un organismo que no es joven, que está ya sufriendo el declive, más que el declive, el deterioro producto de su forma de vida. Entonces, ¿qué hace el centro de jubilados? ¿Y qué hace el tallerista que está a cargo de esa actividad? Dice, no, usted tiene 60, hasta que no cumpla los 60 no venga. O cualquier otra persona, 52 años, está sola en su casa, se acerca a un centro de jubilados y le plantea, ¿puedo participar de la actividad? Entonces, la realidad es que los centros en ese sentido, y sobre todo los talleristas, que son quienes están a cargo de la actividad, suelen dar respuesta y permitir que las personas se acerquen. Por supuesto que las personas mayores reciben, si hay algo que a las personas mayores les interesa es poder estar en grupos intergeneracionales, y reciben experiencias que las reciben con mucho agradecimiento. Sí, sí. No, lo que iba a decir es que también es un beneficio no solo para la persona mayor, sino que en ese intercambio puede haber un beneficio para todos los que participen de ese intercambio, no solamente para las personas mayores, ¿no? Así que muy buena tu intervención, Dylan. Nos ayudaste a contar qué es lo que pasa en los centros. Bueno, y como conclusiones de esta primera etapa, que bueno, ustedes imagínense que les sintetizamos en este ratito, esto fue más de un año y medio de visitas a los centros, entrevistas a los presidentes de los centros de jubilados, de la subsecretaria de la tercera edad, es decir, de todos nuestros referentes, por supuesto, el gerente de PAMI. Bien, lo que nosotros consideramos, ya se los planteamos, o sea, les anticipamos la conclusión, lo que consideramos es que sea el ámbito que sea la política pública, cuando llega a un territorio concreto como es un municipio, lo que es necesario es pensar en el destinatario y articularlas, ¿no? Y por sobre todas las cosas, priorizar los intereses de las personas mayores, pensando en que todo lo que se haga es precisamente promoción y prevención. Por eso es que lo que consideramos que es muy necesaria esta posibilidad del funcionamiento sinérgico, y que más allá de las diferencias que pudiese haber, porque a veces no solamente las diferencias son políticas, sino que también a veces las diferencias son de personalidades, a veces
aun cuando hay personas que están a cargo de los proyectos, son de la misma ideología, a veces hay diferencias personales, de objetivos que hacen que esto pueda incidir, o sea, hay aspectos coyunturales que pueden incidir en la continuidad, no solamente en la cantidad, sino en la calidad de lo que se ofrece. Y bien, miren, quizás esto también fue una preocupación que dio pie a, justamente, si bien la teníamos prevista, la segunda etapa, pero bueno, llegamos a la segunda etapa con una mayor preocupación todavía, porque más allá de todo lo que les dijimos, en más de 75 centros que tienen ofertas de talleres relacionados con la actividad física, 3 polideportivos que tienen actividades casi todos los días de la semana, entre ambas ofertas no llegaban a convocar a más de 2.500 personas mayores de Avellaneda. Y si nosotros pensamos que Avellaneda en ese momento tenía más de 63.000 personas mayores de 60, estamos pensando que con todas esas ofertas no se alcanzaba ni siquiera un 4% o apenas un 4% de población de personas mayores. Entonces, nuestra pregunta para la segunda etapa de la investigación fue esta, ¿no? Con tanta oferta, ¿por qué hay un 96% de personas mayores que no acceden a estas ofertas que además son, como la palabra lo dice, de gestión estatal, son ofertas gratuitas? Lo que nosotros investigamos no fueron gimnasios, talleres dados por kinesiólogos, pagos o no, lo que nosotros investigamos es qué es lo que una persona mayor tiene a su disposición cerca de su casa, como son los centros de jubilados, o quizás no tan próximo, pero sin que tenga que invertir más que el desplazamiento, como son los polideportivos, y no acceden. Esto fue lo que nos llevó. Sí. Acá hay otra pregunta interesante que hace Marisa, que dice si pudimos evaluar el porcentaje de talleristas con formación gerontológica. El porcentaje de talleristas con formación gerontológica es muy bajo, porque una de las características de PAMI es que en general, si bien discrimina económicamente el honorario que le paga al tallerista de acuerdo con su formación, la realidad es que por lo menos hasta que nosotros terminamos con la investigación 2018, los honorarios que paga PAMI en alguna medida también incide sobre quiénes son los profesionales que están a cargo de los talleres. Hay mucho tallerista idóneo con formación digamos, o sea, que tiene diplomaturas y demás, pero que no son de carácter reconocidas a partir del ministerio, claro, que no están reconocidas por el ministerio. No obstante, lo que les tenemos que contar es que nosotros observamos muchas clases, y en general lo que suele pasar es que quien no trabaja bien con personas mayores son las propias personas mayores las que se encargan de que esa persona no continúe, porque... El taller fracasa, digamos. Tal cual, el taller fracasa, no van, o se encargan de, o las personas mayores modifican al tallerista y a partir de su demanda lo van formando, lo forman las propias personas mayores, o el tallerista discontinúa su propuesta. Escúchame, Gladys, sí. Casi son las 3 menos 10. Sí. Sí. Entonces, a mí me parece, no sé qué opinan el resto, si podemos avanzar para contar hasta dónde llegamos en la actualidad. Bien, bien, ¿y te parece que terminemos con esta segunda etapa y hacemos el corte? ¿La contamos la segunda etapa más rapidito, Ceci, te parece? Bueno, ¿sí? Dale. Dale. Bien, entonces, ¿qué motiva a las personas mayores para practicar actividad física en Avellaneda? Nosotros, lo primero que queremos contarles es cómo concebimos a la motivación. En general, la motivación es esto que planteamos allí, ¿no? Para nosotros es un proceso psicológico interno. En general, mucho se dice de cómo hacemos para motivar. Y lo que nosotros planteamos es muy difícil que podamos hacer algo para motivar, porque el motivo es interno. A lo sumo, lo que nosotros podemos hacer como talleristas, como profesores, como padres, es incentivar.
pero en general la motivación es esto, es un proceso psicológico, interno, multideterminado, y que lo que hace, por eso es tan importante, porque este proceso psicológico es determinante para nuestras acciones. Nuestra propia motivación es la que hace que yo, justamente la responsable de que yo haga las cosas, que asuma compromisos, y en este caso fundamental, que a nosotros nos interesaba, era conocer cuál es la causa que lleva a que las personas hagan actividad física, y no solamente que hagan, sino que lo que es más complejo en el caso de la actividad física es que adhieran a esa práctica. ¿Qué queremos decir con adherencia? Que tengan continuidad. Que cuando el taller se termina en diciembre, esas personas mayores que participaron tanto de la actividad en el polideportivo o en el centro de jubilados, vuelvan en febrero o en marzo cuando se retoman las actividades. Eso nos da cuenta de adherencia. Y para explicar este proceso psicológico hay muchas teorías. Nosotros usamos una de las que es más utilizada en el campo de la actividad física y el deporte, que se llama teoría de la autodeterminación. Esta teoría, que es de Deci y Ryan, es una teoría muy utilizada en nuestro campo. Lo que plantea es que todos los seres humanos, todas nuestras acciones, las hacemos para satisfacer tres necesidades psicológicas básicas, que son universales y que se dan no solamente para el campo de la actividad física, pero que es una de las teorías más utilizadas para nuestro campo, que plantea que todos, cuando hacemos nuestras actividades, nos movemos para satisfacer tres necesidades. En primer lugar, la autonomía, es decir, queremos sentirnos libres de elegir y decidir, es decir, sentir que aquello que hacemos, lo hacemos porque nosotros decidimos hacerlo. Competencia, entendida no como la necesidad de enfrentarse o medirse con otro, sino entendida como precisamente la necesidad de sentir que yo soy capaz de hacer, que cuando se me presenta un problema en el medio, en el entorno, un problema de cualquier naturaleza, yo puedo dar respuesta y solucionarlo. Es decir, puedo lograr el resultado que yo me propongo para mí, no para medirme con otros. Y el tercero, que es la relación con los demás, que lo que plantea esta necesidad es que todos lo que necesitamos, ¿sí? Creo que durante la pandemia esto queda demostrado más que nunca, es sentirnos aceptado, respetado, valorado. Necesitamos no solamente sentir afecto hacia los demás, sino que los demás demuestren que somos importantes para ellos. Entonces, partiendo de este marco conceptual, fuimos con una encuesta a investigar cuáles eran las motivaciones, y de todas estas motivaciones, a partir de esas tres necesidades psicológicas básicas, ¿cuál es la necesidad psicológica básica que predomina entre las personas mayores? Usamos una encuesta que construimos, porque no había ninguna encuesta específica para personas mayores, había encuestas y sobre todo redactadas con una terminología propia de nuestro medio, y lo que hicimos con esa encuesta, una vez que la aplicamos, fue hacer un análisis estadístico. ¿Con qué nos encontramos? Porque bueno, como siempre, uno puede proponer una encuesta, pero no solamente llevarla a la encuesta, sino lograr que las personas que uno le lleva la encuesta y le pide por favor que la complete, lo haga. Logramos entrevistar y encuestar a 201 adultos mayores. De esos adultos mayores, 53 eran de los polideportivos, 15 eran de los centros de jubilados, y quizás lo que más interesante de señalar es que veamos cuál es la composición que tenían en relación con el género. En general, la mayor cantidad de adultos mayores que hacen actividad física en Avellaneda son mujeres. Hay un escaso porcentaje de adultos mayores varones. Sin embargo, ese escaso porcentaje lo encontramos en los polideportivos municipales. Fíjense que los polideportivos municipales, si bien son un 16%, en los polideportivos municipales los varones son casi la mitad. Casi la mitad. Casi la mitad. En cambio, en los centros de jubilados hay muy poco porcentaje de personas varones, de adultos mayores varones, que van a hacer actividad física. La gran mayoría está entre la franja de los
65 y los 74 años. Es decir, poco antes de los 65 y por supuesto, esto también tiene que ver con la longevidad, va descendiendo también a medida que vamos aumentando, pensando en la edad de los destinatarios. Y lo que nos encontramos fue esta quizás para nosotros, no sé si fue una sorpresa, pero en realidad no pensábamos que la encuesta iba a dar este resultado. Lo que encontramos es que las personas mayores van a los centros de jubilados y a los polideportivos para encontrarse con otras personas mayores. En muy poco, en un número menor, algunos señalaron que la necesidad psicológica que querían satisfacer era la de autonomía, es decir, que ellos iban a los centros, iban a los polideportivos porque se sentían libres de elegirlo. Algunos planteaban que iban a hacer actividad física para sentirse más potentes, para sentir que podían realizar de mejor forma las actividades que les interesan. Y la gran mayoría lo que señaló es que iba a los centros de jubilados para satisfacer esa necesidad psicológica básica que es encontrarse con otros, ser reconocido, ser esperado, conversar. Bueno, esta idea de poder tener el encuentro humano, el vínculo, fortalecer los vínculos humanos. ¿Mm? De todas maneras, esto que estuvimos conversando ayer, las tres necesidades básicas, el resultado nos indica que las tres necesidades básicas se ven satisfechas en gran medida a través de estas actividades físicas, no solamente la relación, la autonomía y la competencia también, en menor medida, pero no es tan sustancial la diferencia, ¿no? Entonces digamos, nos permite pensar que esas tres necesidades están relacionadas. El logro de una evidentemente incide en el logro del resto. Bien, y tal cual, como plantea Ceci, ¿no? Y por eso también la riqueza de este instrumento y esta teoría, ¿no? De ver cómo, si uno lo piensa, no solamente en términos de predominio, la importancia que tiene la actividad física. ¿Por qué? Porque al ir a hacer actividad física, las personas que se acercan a esa práctica sienten que en alguna medida están satisfaciendo alguna o estas tres necesidades psicológicas básicas. Bien, entonces, esto ya lo fuimos planteando, priorizan la relación, lo que marcamos también, esta diferencia de porcentaje entre mujeres y varones en los polideportivos municipales y en los centros de jubilados. Lo que notamos también es que en general los varones acceden a la práctica de la actividad física a mayor edad, mientras que las mujeres empiezan a acercarse a los centros de jubilados a los 60, los varones en general casi todos tenían estaban más cerca de los 70 años que de los 65 y que creemos que eso tiene que ver con la edad a la cual los varones acceden a la jubilación, que mientras que nosotros accedemos a los 60, los varones acceden a los 65 o más. Y para terminar, quizás con esta segunda etapa y contarles en qué derivamos y hacer este primer momento que les estaba planteando Ceci, quizás de poder descansar un poco. Lo que a nosotros nos parece que es muy importante de esta segunda etapa de la investigación es, sobre todo, recomendaciones para quienes están a cargo de las propuestas de actividad física. ¿Por qué? Porque en general, cuando uno piensa, cuando uno tiene una formación en actividad física, a veces uno prioriza el tiempo de la práctica de la actividad física en sí mismo, cuando en realidad el objetivo por el cual las personas mayores se acercan a hacer esa práctica, si bien por supuesto nosotros tenemos que seguir manteniendo la cantidad de tiempo que vienen a moverse, lo cierto es que es muy importante que ese sea un momento de encuentro, de reconocimiento, de posibilidad de escucha, de brindar la posibilidad no solamente de que las personas que acceden a la práctica puedan interactuar con quien está a cargo, sino también entre sí. De allí que esto viene bastante a cuento con la pregunta que nos hicieron. Nosotros consideramos que es muy importante volver sobre las profesionales que están a cargo de estas
talleres, tanto en el polideportivo, en general en el polideportivo, las actividades del polideportivo municipal son todos profesionales formados, no con formación en gerontología, pero sí con formación, por ejemplo, en el campo de la actividad física. Entonces pensamos que desde esta perspectiva es muy importante que el profesional a cargo se reconozca a sí mismo como un coordinador grupal, porque sabemos que la intervención de quien está a cargo de la actividad puede favorecer o no esta posibilidad de intercambio y de reconocimiento de los otros. Y por sobre todas las cosas, lo que nos llevó a pensar es esta idea de la importancia que tienen los centros de jubilados como lugar donde las personas mayores van precisamente a satisfacer esta necesidad psicológica básica tan importante como es la de la relación. Bueno, ¿qué te parece? Sí. Gladys, hacemos una pausa porque ya son las 3 de la tarde. Bien, presento esto y así ya cuando volvemos. Ceci quiere que descansemos. Bien, no, ahí yo quiero que lleguemos al momento actual. Dale, bien. No nos va a dar el tiempo, por eso. Dale, no, ya seguimos. ¿Qué fue lo más importante de esta investigación? Esta también es otra característica que queremos compartir con ustedes, que es que nosotros no pensamos solamente en la investigación como equipo de investigación para el proyecto que nos convoca, sino ver cómo esa instancia de investigación es una instancia de formación de futuros investigadores. Entonces, lo que fuimos haciendo es asociando a estudiantes avanzados que estaban haciendo sus tesinas, y en realidad cada uno de ellos fue tomando aspectos en sus tesinas que contribuyeron con sus tesinas a la información y a la construcción del conocimiento que estamos compartiendo con ustedes. La tenemos a Roxana González, que fue una de las primeras en empezar a investigar sobre las políticas públicas y que fue además la primera egresada de nuestra carrera, a Maru Azabilbaso, que sigue trabajando con nosotros, que investigó sobre los factores motivacionales, al igual que Rodrigo Yacante, y en este momento tenemos otra estudiante que sigue investigando sobre la motivación porque es uno de los conceptos que para nosotros es central. Y por supuesto derivó en un nuevo proyecto que les vamos a contar después de este recrédito que hagamos. Presentamos esta investigación en varios congresos, todos los años vamos al Congreso de Gerontología y Geriatría y presentamos nuestros avances, lo presentamos también en una jornada de política pública que pudimos compartir con nuestra secretaria que nos está acompañando, fue un congreso que compartimos desde distintos temas, también lo presentamos en la segunda etapa, presentamos la primera y la segunda etapa, y esto es, además de la investigación, lo que más nos interesa, y sobre todo vamos a ver ahora en el siguiente proyecto que les presentemos. Para nosotros la investigación nos tiene que dar pie a esto. A partir de la investigación fuimos, el proyecto que yo les contaba de ir a los centros de jubilados para ofrecer talleres en los centros de Piñeiro que no había, lo hicimos a través de la Fundación Rafam, conseguimos un subsidio en forma conjunta, fuimos a 3 centros de jubilados, y allí se hicieron ofertas de actividad física, hicimos un cierre bellísimo en la universidad, creamos en uno de los centros de jubilados un centro escuela, Amado Nervo es casi como nuestra subsede del departamento para todas las actividades que tienen que ver con personas mayores, que está a cargo de Fernanda, después Fernanda les va a contar, festejamos, ahora se viene mañana es el Día Internacional de las Personas Mayores, celebramos allí, y por supuesto que es una actividad que empezamos a hacer recién en el año 2019 y que bueno, que para nosotros fortalece, es un proyecto muy importante para nosotros porque con este proyecto logramos que las personas mayores vengan a la universidad. Con esto nosotros fuimos a los centros, con UPAMI nosotros lo que logramos es que las personas vengan y bueno, y tendríamos muchísimas anécdotas para contarles de muy interesantes sobre cuál es la vivencia de las personas mayores cuando entran y comparten clases en la universidad. Bien, ahora sí, Fernanda. Acá estoy. Bien, Pasa que es un placer escucharte, Gladys, siempre. Ay, porque ella no le crean, porque ella es parte del equipo, entonces no le crean nada de lo que diga Fernanda. ¿Qué vamos a hacer, Fernanda, ahora?
Bueno, después de esta hermosa charla y dependiendo del Departamento de Salud y Actividad Física, nos vamos a mover un poquito, vamos a descontracturarnos. Elegí una canción muy cortita para bailar, lo vamos a hacer sentados, que pertenece al programa que vamos a contar ahora, que es Actívate Personas Mayores. Esta es una de las coreografías que hacemos en nuestro programa en vivo en Facebook. Así que vamos a movernos. Podría invitarlos a ponerlos de pie, pero yo sé que hay mucha gente que es como vergonzosa y bailar en Zoom, les da, entonces lo vamos a hacer sentados. Si les parece a todos muy bien, para que me voy a correr hacia atrás, voy a sacar los auriculares. ¿Se me escucha bien ahí? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Fer, se te escucha bárbaro. Esto, entonces voy a poner la música. Es cortita la canción, lo único que hay que hacer es moverse y ponerle un poco de ganas. La gente de Nuevo Nervo la ama. Y ustedes también. Sacudo los pies. Sacudí los pies. Otra vez. Y ahora las manos. Voy para allá 4 veces. Al otro lado. 2 y 2. Sacudí las manos. Y ahora mira. Una vueltita con la cintura. Al otro lado. Mano arriba. Sacudo los pies, a ver. A ver los pies. Otra vez. Manos. 4. Me voy. Al otro lado. 2 y 2. Manos. ¿Listo para el piano? Vamos con el piano. Sacudir el cuerpo, al otro lado. Vuelve. Al otro lado. Tocar con el pie también, dale. Al otro lado. Un poquito más. Despabilate. Y ahora. A ver la cintura, el ombligo así. Bailando, cambio lado. Mano arriba. Sacudí los pies. Y ahora pies y manos. 4, me voy. Al otro lado. 2 y 2. Manos y el saludo final. Muy bien, hemos descontracturado. El que necesite Había que moverse un poquito. El que necesite también se puede estirar. El que necesite puede estirar. Sí. Bien, bueno, gracias, Fer. Muchísimas gracias. Nosotros lo que estamos comprobando, esto que planteó Fernández, porque bueno, lo que estamos comprobando es cómo nos está afectando el confinamiento, cómo nos está afectando, cómo empiezan a aparecer problemas posturales, no solamente a las personas mayores, sino que nos están apareciendo a todos por, bueno, esta cantidad en exceso que estamos teniendo de horas que permanecemos en estas posturas frente a las pantallas. Así que, bueno, y además esto que planteó Fernanda ahora les va a contar cómo, que no es solamente una propuesta para esta presentación, sino que es una propuesta concreta que tenemos como parte de este proyecto. Bien, avanzamos entonces, Ceci, si van apareciendo preguntas, seguimos sí, haciendo por supuesto. como hasta ahora, ¿sí? Bien. Entonces, ese fue nuestro primer proyecto, Leondapsit 2014, y por supuesto, lo más importante que logramos a partir de ese proyecto fue el vínculo con todas las distintas instituciones, ya fuesen los centros de jubilados, como los polideportivos municipales y las personas que están a cargo de esas actividades. Precisamente ese vínculo es el que nos llevó a esta necesidad de ver cómo seguíamos interviniendo en el territorio para lograr esto que este segundo proyecto, que se llama Agregando Valor, se plantea, que es promover un buen envejecer. Bueno, este fue un proyecto, una convocatoria que nos presentamos de la Secretaría de Políticas Universitarias. Aquí el financiamiento no es de la universidad, sino de un financiamiento externo, y lo que nos planteamos en este segundo
proyecto, que es un proyecto que iniciamos el año pasado, en agosto del año pasado, es la prevención de la fragilidad de las personas mayores. La fragilidad es un síndrome que suele darse a medida que vamos envejeciendo, donde ya no producto de un declive, sino de un deterioro, las personas mayores, sobre todo asociado a la falta de actividad física y a problemas que tienen que ver con el funcionamiento muscular, lo que van empezando a notar es dificultades van perdiendo lo que nosotros llamamos capacidad funcional, que es la capacidad que tenemos para hacer nuestras actividades cotidianas, desde prepararnos nuestra propia comida, higienizarnos, vestirnos y demás. Entonces, lo que nosotros nos planteamos en este caso fue, para prevenir la fragilidad de las personas mayores, diseñamos e implementamos un programa de ejercicio físico y hábitos saludables como estrategia de prevención para la preservación de la capacidad funcional, es decir, esta posibilidad de que las personas mayores puedan seguir siendo independientes, valiéndose por sí mismas. Para eso el marco teórico que utilizamos es un proyecto que se está implementando en Europa a través de un consorcio que si bien tiene su base en la Universidad Pública de Navarra y fue publicado en el año 2017, es un consorcio que están implicados muchos países europeos, los Países Bajos, Francia, Italia. Cada uno de los referentes de este proyecto tiene sus sedes en distintos países. Y este proyecto lo que propone fundamentalmente es es un método de entrenamiento multicomponente. ¿Qué quiere decir entrenamiento multicomponente? En general, durante muchísimo tiempo se pensó que lo más importante de ejercitar con las personas mayores es lo que comúnmente se conoce como resistencia aeróbica, es decir, hacer actividad física para elevar la frecuencia cardíaca, mantener todo lo que es el sistema cardiorrespiratorio exigido, y esto permitía una prevención de enfermedades como por ejemplo la hipertensión arterial, permitía el gasto de energía y entonces evitar la obesidad, la diabetes y demás. Pero las distintas investigaciones lo que van demostrando es que además de hacer estimulación sobre la resistencia aeróbica, un órgano fundamental a lo largo de la vida y sobre todo en el envejecimiento, un protagonista central es el músculo. El músculo, que no solamente es un órgano contráctil, sino que además es un órgano endocrino, es decir, que funciona como una glándula y que entonces es responsable tanto de enfermedades o puede actuar en enfermedades y prevenir y ayudarnos a contrarrestar o prevenir enfermedades como la diabetes, pero también otras enfermedades por el tipo de distintas sustancias que el músculo produce y que ejercen su influencia en distintos órganos. Y por ejemplo, bueno, la acción conjunta de prevención de otro síndrome muy importante y otra patología muy importante que se empieza a presentar en el envejecimiento, sarcopenia. Es decir, la disminución no solamente de masa muscular, sino también de fuerza muscular, y cómo eso perjudica al hueso y bueno, lleva a una enfermedad que todos conocemos, que es la osteoporosis. Entonces, en ese marco de prevenir la fragilidad, es decir, de prevenir la sarcopenia, de prevenir la osteoporosis, es que nos planteamos trabajar en asociación con la Unión de Centros de Jubilados de Avellaneda. Nos propusimos ahora, en lugar de trabajar en todos los centros, focalizar nuestra tarea de prevención para ver cómo nos iba, porque bueno, una cosa es que nos cuenten que en España y que en Italia y que en distintos países que tienen mucha trayectoria de investigación en este tipo de patologías y con este tipo de proyectos, les va muy bien. Nosotros queríamos ver si teníamos la capacidad y qué resultado nos daba la implementación de este programa en 2 centros de jubilados, siempre de Piñeiro, que es nuestro, además de la cercanía, es el lugar donde les dijimos que está la mayor porcentaje de personas mayores de Avellaneda. Discúlpame, Gladys, sí. Quedan 5 minutos y se termina el tiempo que tenemos disponible. Bien, entonces, lo que les contamos es que en este centro escuela nosotros lo que hicimos fue
hicimos una valoración geriátrica, empezamos el entrenamiento, allí ven a las chicas de Nervo entrenando, y hicimos difusión de hábitos saludables, y lo que más nos interesa llegar a contarles es qué es lo que pasó en esta segunda etapa. En esta segunda etapa, cuando ya estábamos por empezar a iniciar el segundo periodo de entrenamiento, nos encontramos en que ya las personas mayores no podían asistir a los centros de jubilados, ni a Simra, ni a Nervo, ni a ningún otro, y entonces, gracias a la inventiva y creatividad de Fernanda, que era un poco la que estaba llevando a cabo el proyecto, era la responsable de llevar a cabo el proyecto en Amado Nervo, ideamos esta propuesta. ¿Les contás, Fernanda, de qué se trata Actívate? Bueno, vamos a contar rápido antes de que se nos termine. Diseñado exclusivamente para las mujeres y se transmite en vivo a través de nuestra página Facebook. Costó determinar cuál era la plataforma más usada entre todas las personas mayores, más usada y la más accesible para ellas. Empezamos por WhatsApp. En WhatsApp tuvimos muy buena respuesta, eran videos cortos, pequeños, pero la interacción mermó a través que la cuarentena empezó a crecer, porque esto fue a partir de marzo. Cuando propusimos hacer actividad física a través de la página, notamos que la gente de Amado Nervo, que eran quienes estábamos nosotros enfocándonos para hacer actividad física, se engancharon mucho, y no solo se engancharon, sino que era la oportunidad de empezar a compartirlo con sus amigos y ser ellos protagonistas también de la promoción de la actividad física que también les estaba haciendo. A lo largo del tiempo estuvimos diseñando la página con los colores, las lecturas y las leyendas más adecuadas y llamativas para las personas mayores, inclusive el diseño de todas las publicaciones, la gráfica, costó adaptarnos, el logo mismo, que tenga colores vivos, y la propuesta se daba 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, de 17 a 17:40. En la clase estaba dividido en ejercicios de fuerza, ejercicios de elasticidad, de equilibrio, la parte cardio, pero lo más importante que nosotros queríamos trabajar era esta cuestión de personalizarlo a través de las redes, llevar a una clase en la que yo cuando termino la clase digo, gracias por invitarme a tu casa, gracias por venir a mi casa, porque definitivamente me están invitando a las casas y los estoy invitando a mi casa, y eso genera un vínculo un poco más estrecho de la frialdad de las redes. Actívate creció muchísimo, no solo quedó gente de Nervo, sino que participan de las clases de todas las provincias argentinas, participan de gente de Chile, de Perú, de Colombia, de Estados Unidos, participa gente de Italia, gente de España, que nos mira en diferido, y por esta cuestión de que nos miraban en diferido, decidimos también hacer una grabación de cada uno de los programas y retransmitirlos en YouTube, donde tenemos un canal y la gente lo puede disfrutar de manera asincrónica. ¿Qué pasó este último mes? Tuvimos un gran crecimiento y nos dimos cuenta de que 3 veces por semana el programa nos estaba quedando como corto, había más necesidad de comunicación en la gente, y propusimos, junto con el equipo de investigación, con Gladys y con Ceci, a 2 alumnas avanzadas de la carrera, le extendimos la propuesta a ver si estaban interesadas en sumarse a dar clases también en Facebook, en nuestro programa. Han aceptado, los días martes está Marlene, los días jueves está Nadia, hicimos una capacitación durante un mes en la que le contábamos cuáles son las vicisitudes de trabajar de manera online, el no tener que esperar siempre una respuesta del otro lado, porque es una gran adaptación para quien está enfrente de la clase, no solo para el que la está mirando. Las han aceptado muy alegremente, cada una de ellas tiene su impronta dentro de la clase, pero seguimos todas con el mismo objetivo, que es el de reconocer a las personas mayores que están desde el otro lado, reconocerlas desde el lugar de personas, reconocerlas desde el lugar de sujetos de derecho, nombrarlas por su nombre. Tenemos gran interacción porque nos escriben, mándame el saludo, respondemos el saludo, mandan inquietudes a través de mensajes privados, y nosotros en la medida de lo posible tratamos de acompañarlos, achicando un poquito la brecha de estas clases online y virtuales en las que solo estamos, el que está dando la clase en este caso, es el que se está mirando todo el tiempo. Hemos logrado
la comunidad más activa de las redes, como le decimos con el equipo de investigación, porque lo es. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, la gente comparte las clases, la pasa bien, nos pide canciones, que eso es muy importante, porque ya cuando te piden, pásame tal y cual canción, significa que hay una adherencia al programa, que se sienten cómodos, agradecen mucho la actividad física, y lo más importante es que los mensajes que recibimos son muy alentadores. Hay gente que nos dice, gracias a ustedes, recuperé la movilidad en mis piernas, llego a tocarme con la mano los pies, o mi brazo se empezó a mover de manera diferente, me siento más activa. Una señora dijo, con osteoporosis y todo, me levanté de la cama y me puse a bailar. Otra señora dijo, arranqué la clase y te dije que arranqué de mal humor, pero escuché las canciones y no pude evitar ponerme a bailar. Y eso para nosotros es tan más importante que la valoración que habíamos hecho en Amado Nervo, esta de ver cuál era la capacidad de las personas mayores, no queda solo en la instancia biológica. Nos interesa muchísimo que se sientan contenidos, motivados, y que vean que a partir de esta cuarentena han descubierto un nuevo espacio que les pertenece y del que se pueden adueñar. Lo dije todo rapidísimo porque Jorgelina nos estaba diciendo antes que nos teníamos que ir, así que lo dije todo mucho más rápido. Qué fea tu actitud, Fer, pero sí, es una pena por ahí tener que cortar así cuando la charla es muy linda, es un tema bastante interesante, a mí me llama excelente la atención y aparte a ustedes las adoro, ustedes lo saben, pero sí, necesitamos, no sé si Gladys querés terminar en 2 minutitos como para ya después dar el cierre general. Dale. ¿Sí? Simplemente decirles que bueno, que esto también tuvo derivaciones, que usamos todo lo que investigamos, lo usamos para formar a los nuevos licenciados en actividad física y deporte, en distintas actividades, que tenemos un posgrado. Esto es muy importante decirlo, es decir que nosotros consideramos que es muy importante no solamente licenciarse, sino poder seguir formándose. La gerontología requiere y el envejecimiento requiere una formación permanente y un trabajo interdisciplinar, que tenemos becarios, uno de ellos es Fernanda, y que además de los convenios y de las características, me parece que esto es importante. Ustedes están viéndonos a nosotras tres, pero somos muchos. Fueron muchos los profesionales, profesores de la universidad que ya pasaron por este proyecto, hay otros que siguen trabajando con nosotros y también muchos estudiantes. Entonces, para finalizar, decirles que para nosotros es muy importante moverse, porque no es que dejamos de movernos porque envejecemos, sino que precisamente cuando dejamos de movernos, envejecemos. Entonces, movámonos, ¿sí? Movámonos porque consideramos que de todas las posibilidades que tiene un ser humano, precisamente la capacidad de moverse y de preservar su capacidad funcional es una de las que es más económica y más puede hacer para prevenir y preservar nuestra calidad de vida. Así que para terminar, queremos agradecerle nuevamente a la Secretaría, a Jorgelina. De mi parte, yo quiero agradecer a todas las colegas, los profesionales, en particular en este momento estamos trabajando muy codo a codo con Cecilia, la doctora Almada, y Fernanda es el motor de muchísimas de las propuestas que tenemos, así que de mi parte le agradezco a la universidad, a la UNDAV como proyecto, y fundamentalmente un proyecto para mí ciudadano, porque poder seguir formando recursos humanos es hacer un proyecto político ciudadano para una mejor calidad de vida para toda la sociedad, no solamente para las personas mayores. Así que muchísimas gracias por este espacio. Gracias a todas y todos. Muy, muy bueno. Muchas gracias. Gracias a los que nos acompañaron. Gracias, Patricia. Gracias. Gracias a todos por estar en esta charla. Agradezco la convocatoria que tuvieron, chicas. Nos estamos viendo.